Sigamos construyendo Moreno. Sigamos proyectando, haciendo. Sigamos realizando obras, asfaltos, luminarias, escuelas. Sigamos mejorando cada día la seguridad. Sigamos haciendo de Moreno el lugar que siempre quisimos. Sigamos con Mariel, que vamos bien. Vente con nosotros, porque somos tu mejor propuesta. Llámanos 1164 450440 o mandanos un mensaje 1164 450440. y en el menor tiempo comprobalo. FM Ocupas La radio crece con vos. 88.3. Vos creces con la radio. Vamos a hablar sobre tecnologías médicas y prepagas. ¿Qué pasa cuando la prepaga no quiere cubrirte una prestación médica? ¿Cómo se puede reclamar? ¿Y qué pasa cuando pasa eso también con la obra social? Nosotros, la gran mayoría de los que están escuchando que tienen UTA, y está el problema de que en ningún lado te quieren atender, a pesar de que cada uno tiene el descuento en el recibo de sueldo. Y quería hablar un poquito sobre eso. Entonces la tenemos en línea a Macarena Fragueiro Frías, es abogada de la UBA y es especialista en Derecho de Salud. Macarena, bienvenida, un gusto saludarla. Un gusto, muchas gracias. Igualmente. ¿Qué pasa cuando no te quieren prestar no te quieren, digamos, hacer un tratamiento complicado, caro, vamos a llamarlo así? ¿Cómo se puede reclamar por parte de los pacientes? Lo primero que tiene que hacer cualquier paciente es identificar si su tratamiento correspondería que fuese cubierto o no. Por ejemplo, yo podría tener una enfermedad oncológica, por ejemplo, y que no me quieran cubrir tratamiento clásico para oncología. Eso claramente va a estar mal y ahora hablamos de qué se puede hacer. Pero supongamos que yo tengo una enfermedad oncológica y quiero un tratamiento que hoy por hoy está todavía en fase de experimentación, que se está probando en China y que acá de forma privada o quizás en un ensayo clínico se está probando. Ahí estamos en otro tipo de escenario. Entonces, siempre lo primero va a ser poder identificar si el tratamiento que nosotros estamos pidiendo es el que corresponde a que cubran las prepagas o si estamos pidiendo algo que está por fuera de todas las normativas de que los cubra. Para eso siempre va a ser fundamental consultar con un especialista en Derecho de Salud para que le pueda decir a la persona si está o no está dentro, porque no es algo tan taxativo como está escrito o no está escrito en la normativa, porque hay cosas que no están escritas e igual se pueden pedir, pero hay cosas que no. Sí. Por ejemplo, como yo te decía, ensayo clínico, eso no está ni siquiera aprobado por ANMAT. Eso difícilmente se consiga, porque el juez no tiene la certeza de que lo que está prescribiendo es realmente una técnica autorizada y habilitada para hacer, porque está todavía en fase de investigación. Claro, llega la noticia de otro país de que se está haciendo esto, sí, y de repente llega la noticia acá, la gente lo lee y quiere hacerlo. Claro, pero estoy mostrando un caso bien extremo, porque después en el intermedio hay otras cosas, porque hay distintas gamas de tratamiento y hay distintos temas, pero para que sea evidente que no es que la prepaga o la obra social está obligada a cubrir lo que sea que a mí se me ocurre para tratar la enfermedad, pero tampoco está limitado a lo que está estrictamente escrito. Hay un gris en el medio que se puede estirar un poco y bueno, y ahí después vemos dónde estamos. Si estamos en la zona negro, por decir que hay tres zonas, la zona negro, la zona esto es un ensayo clínico o esta técnica no tiene nada que ver con las prácticas que se autorizan o estás pidiendo un tratamiento estético, por ejemplo, los tratamientos estéticos no están cubiertos por prepaga, porque uno podría decir eso, o sea, yo necesito este tratamiento estético porque lo que sea. Bueno, eso no está en principio en el PME. Entonces, claro, si estamos en la zona negra, por así decirlo, no va a haber mucho que se pueda hacer, se puede consultar igual, porque quizás uno cree que está con algo que no se podría, y en realidad está en un gris, o está en un caso donde sí lo puede reclamar, pero en principio solamente consultar
para confirmar si se puede o no se puede. Si estamos en el otro extremo, en lo que sabemos que sí, por ejemplo, tengo diabetes, no me quieren dar las tiras reactivas, por ejemplo, Sí. que es un obvio, que es un sí. Entonces, en ese caso, podemos consultar o bien con un abogado o bien con la superintendencia. Claro. En ese caso se va a poder hacer el reclamo por medio del abogado, que va a requerir honorarios y que seguramente va a tener un tratamiento bastante rápido, con una solución al problema bastante rápida, a veces en cuestión de días, dependiendo del caso, o uno puede ir a la superintendencia, que ya de por sí es un trámite más engorroso, porque uno llena una planilla, hay que ver cuándo te llaman y demás. Claro. Los trámites de la superintendencia pueden demorar de 1 a 2 años para poder tener un resultado. Y tener un resultado desde la superintendencia no significa que la obra social de la prepaga lo va a cumplir inmediatamente. De hecho, hay obras sociales y prepagas que especulan con las resoluciones de la superintendencia, y como saben que el incumplimiento de una resolución de la super obliga a la persona a ir a una acción judicial, y la persona en principio no fue a una acción judicial, van a suponer o bien que no tienen asesoramiento o bien que no tienen ganas de judicializar. Entonces es una orden vacía. Es como cuando te tomaron de punto y saben que sos puro bla bla, Sí. pero que no te la bancas, por así decirlo. Hay obras sociales y prepagas que lo van a tomar así. Sí. Hay otras que no, hay otras que son muy prolijas, que si salió la resolución, listo, cumplen. Por supuesto que nosotras podemos decir estadísticamente pasa esto, estadísticamente pasa lo otro, pero no estamos en la cabeza de cada obra social o de cada prepaga, y va a depender un poco también de apostar y querer el tanto, por decir, para ver las cartas. Entonces, para tener la certeza de si es un sí o si no, hay que hacer el proceso y ver si era sí o si era no. Claro. Recién Pues si decías, no, que sí, decimos. recién decías lo de el tratamiento estético. Se me ocurre decir lo siguiente. Si vamos a poner, obviamente que si uno lo quiere hacer para estar más lindo, para verse bien, me parece que, bueno, no lo cubre, está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene un siniestro y a raíz de ese siniestro queda desfigurado, o lo roban y lo desfiguran, y en ese caso necesite un tratamiento estético, pero por lo que le pasó, por ese siniestro, por el robo, por la pelea? ¿En ese caso lo tendría que cubrir? En principio, las cirugías estéticas no están cubiertas por la mayoría de las prepagas y obras sociales, salvo aquellas prepagas que tienen planes que cubren cirugías estéticas, caso de OSDE, caso de Medicus, por ejemplo. Sí. Entonces, en principio, la respuesta es no. Ahora, si el tratamiento estético está derivada de una intervención quirúrgica que sí se tenía que cubrir y que tiene que ver con algo que el médico hace, por ejemplo, no sé, el médico me tiene que hacer la operación del tabique de la nariz porque me pegaron una trompada. Sí. Bueno, en ese caso va a estar cubierto. Claro. Yo, por ejemplo, para hablarte del sistema personal, pero cuando yo tenía 9 años, a mí me operaron de típico, apendicitis. Sí. Y el cirujano que a mí me atendió era cirujano estético, y a mí me quedó una cicatriz muy estética. En la época que hoy por hoy es la paroscopía, ¿viste? Pero Claro. antes era el corte a lo carnicero. Claro. Pero no es que, a ver, en ese caso no es que para la cirugía de apendicitis está obligada la prepaga o obra social a usar un cirujano estético. Vino medio incluido en el combo. O sea, justo mi cirujano era cirujano estético. Entonces, fue Zafaste. estético. Zafaste. ¿Me entendés? Pero no es que estaba obligado o hay una obligación. Por eso, las cirugías estéticas en principio siempre vamos a creer que están por fuera. Incluso las personas que se operan para el cinturón gástrico, que después les llegan los colgajos, que incluso no es un tema estético, es un tema también que puede traer patologías de la piel, Sí. igual no están cubiertas las cirugías estéticas que tienen que ver con cortar la piel y volver a acomodarla. Entonces, en principio, cirugías estéticas vamos a decir que no. Después podemos ver si se puede forzar o no la situación, pero va a depender caso por caso, analizando el caso y en el contexto jurídico que
que estemos. Nosotros tratamos acá, Macarena, casos de lo que tiene que ver con UTA, por ejemplo, donde, por ejemplo, no te dan los medicamentos. Hay una persona que necesita determinado medicamento porque está complicada de salud, no se lo dan. Una vez tratamos un caso de un chico que le tenían que dar unos audífonos. Se lo dieron porque salieron acá en el programa los papás. Si no, no se lo daban. La consulta es, ¿cuándo se puede considerar de que la obra social está haciendo un abandono de persona? Es muy difícil la figura de abandono de persona que se dé en el derecho de salud, porque como existe la salud pública, el abandono no existe. O sea, en principio no va a existir, porque si yo te digo que no, vos tenés la salud pública. Abandonado no está. O sea, pensemos en la figura del abandono como la persona que queda en el medio de la montaña lastimado y pasa alguien por al lado y lo deja lastimándose y muriéndose en el medio de la montaña. Sí. Uno acá no está en el medio de una montaña. Claro, pero digo, abandonado por la obra social. Está bien, me fui al hospital, pero digo, la obra social que pagué durante años no me da respuestas. Claro, pero la figura del abandono de persona es una persona que queda en una situación donde si esa persona que pasa, que no está obligada, porque volvamos al ejemplo de la montaña, yo me lastimo en la montaña, pasa a otra persona que está escalando, esa otra persona no tiene una obligación conmigo. Entonces, la figura del abandono, ¿a qué va? A que esa persona que no tiene una obligación conmigo, que podría decir, pero yo ni la conozco, tiene una obligación en el momento en el que mi vida depende de que esa persona me salve, sí, aún aunque no tiene una relación, porque yo me rompí las piernas y estoy en el medio de la montaña, no puedo hacer nada. ¿Me entendés? Entonces, ese es el tema con el tema de la figura del abandono. Si la obra social no te da los audífonos, puedes ir a la superintendencia a reclamar, puedes contratar un abogado para reclamar, puedes tratar de meterte en algún programa del hospital público. Por eso, figura abandono de persona, delito penal, abandono de persona, es difícil que se configure. Está bien. Bueno, preguntó desde el lugar, obviamente desde la ignorancia, ¿no? No, claro, entiendo. Macarena, respecto a los medicamentos, vos sabés que hay una oyente que nos escribió el otro día, se quejaba de PAMI porque a su mamá no le daban los medicamentos y cuando digamos, lo ponían como venta libre, o sea, para que no te lo cubra. ¿Me entendés? Un medicamento, ponele X, que necesitaba el paciente, para PAMI era de venta libre. Entonces no te lo cubría y salía, no sé, 30.000 pesos la caja, ponele. ¿De eso se puede hacer un reclamo? Como decir, che, ¿por qué me lo haces venta libre si me tenés que cubrirlo? Digo yo, no sé. Eso tiene que ver con las últimas resoluciones que salieron el año pasado. El año pasado hubo mucha modificación en lo que tiene que ver con los sistemas de salud. Lo que nosotros más conocimos, que más repercusión tuvo, fue el tema de los aumentos de las prepagas. Pero hubo mucha modificación y una de esas modificaciones fue hacer esos cambios que permitió también que Pharmacity volviera a poder vender fuera de mostrador. Sí. O sea, ya en góndola, remedios y analgésicos y antiácidos, cosas que antes no se podían por la normativa anterior, que ahora quedaron por fuera del mostrador. Y entre esa reforma vino la reforma de pasar algunos medicamentos que eran de venta bajo receta a venta libre, que eso por un lado permitió que estuviesen en la parte de góndola, porque ahora, por ejemplo, un antiácido lo podés comprar en la parte de góndola, igual el omeprazol, por ejemplo, sí o sí es transmostrador, así que bueno, en parte tiene que ver con que hay cosas que se pudieron poner en las góndolas por el tema de que quedaron venta libre, y después por otro lado, el omeprazol no, está en góndola, ahora que me acuerdo que lo veo, ya está en góndola, y eso tiene que ver con un poco con lo que me contabas, por ejemplo. Y otra cosa que tiene que ver es que al pasar a venta libre, lo que vos contabas, las obras sociales, las prepagas, cuando es una obra social, quedaron liberadas de cubrir esos medicamentos. Claro. En principio no vamos a poder hacer mucho porque es una normativa, o sea, lo que se debería hacer si a alguien le interesara es atacar la normativa
que lo autorizó tratando de buscar algún defecto de fondo, de forma de la normativa para decir que la normativa es inválida. Y entonces, Claro. pero no tiene sentido hacer eso con lo que respecta al costo de la medicación versus el costo jurídico de hacer una Claro. acción que trate de vulnerar una normativa. Y si se hiciera esto, igualmente el resultado afecta solamente a la persona que hace un reclamo. No es que si un abogado va heroicamente a pelear por la venta libre del omeprazol y lo gana, entonces el omeprazol vuelve a ser venta bajo receta para todo el mundo. No, solamente para la persona que judicializó, para esa persona va a volver a ser venta Claro. bajo receta y entonces se lo debería cubrir. Me parece bastante rebuscado y sobre todo tiene que ver con un tema de costo. O sea, no se va a justificar el costo del medicamento para lo que es el costo judicial. Claro, es más caro el juicio que el medicamento. Sí, y no, se me ocurría, por ejemplo, alguien que tenga enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, lo tenés que tomar siempre. De repente, la normativa esta te lo saca del Vademécum, no sé cómo será, y chau, fuiste. Te quedaste, tenés que pagar el precio del costo total. Sí, enfermedades crónicas con medicamentos de alto costo, eso sigue estando bajo receta y con cobertura del 70%. Y yo creo que eso no va a cambiar, quizás puede cambiar la cobertura, ¿no? Y PAMI tiene otras coberturas, incluso tiene coberturas más altas que el 70% en algunos casos. Yo creo que eso no va a cambiar porque, por ejemplo, medicaciones crónicas, hay medicaciones crónicas para la esquizofrenia y yo no creo que por tratar de evitar esta norma, la cobertura, la medicina para la esquizofrenia va a pasar a ser de venta libre. O sea, también tiene que ver con que las enfermedades crónicas a veces necesitan los hipertensores. Por ejemplo, los hipertensores son peligrosísimos. Una persona se puede suicidar tomando hipertensores. Claro. Entonces, no creo que el hipertensor nunca, hipotensor en realidad, sea una medicación de venta libre. En todo caso cambiarán otro tipo de normativa, pero no, por eso lo que es crónico, lo que es severo y lo que realmente después ya empieza a tener costos más altos, seguramente siempre va a estar con cobertura. Sí y no, porque también depende de algunas cosas, hay medicaciones que no Claro. tienen cobertura, depende de varias cosas. Por ejemplo, la medicación que nosotros estuvimos cubriendo este año bastante y el año pasado, el Ozempic, para todo lo que es tratamientos off-label, o sea, todo lo que no sea tratamientos exclusivamente para diabetes, quizás sea para bajar de peso, no van a estar cubiertos, por más de que es una medicación crónica, por más que es una medicación cara. Solamente tenés que ser diabetes tipo 2 para poder, si tenés un problema de sobrepeso y que tu médico te lo haya indicado, para poder acceder a ese medicamento con descuento. Claro. Macarena, lo último, y te quiero agradecer estos minutos, hablando de PAMI justamente, personas que hayan estado en PAMI fallecieron y los familiares reclaman, nunca me llegó la silla de rueda que la pedí hace un montón, nunca me quisieron dar los pañales que los pedí hace un montón, la persona ya falleció. ¿Se puede hacer una acción judicial con todo esto que le pasó? La acción que se podría hacer es de daños y perjuicios, que entra en otra órbita que es distinta a la del derecho de salud. El derecho de salud lo que reclama es para algo que tiene que ver con la salud. Si la persona ya está fallecida, no hay salud para reclamar. Claro. Entonces ya entramos en la órbita de daños y perjuicios, de querer buscar compensaciones e indemnizaciones y reparaciones por cosas que se hicieron mal. En ese caso, un especialista, no quiero hablar de algo que no es de especialidad, o sea, más allá de lo que a mí me parece, Sí. un especialista lo va a evaluar y lo que te digo es el mismo criterio de lo que es el medicamento de venta libre. Claro. Y el reclamo tiene para pedir poco, sí, probablemente el abogado no lo quiera hacer porque no quiera poner toda la batería de todo lo que tiene que dar de sí para poder conseguir algo que la indemnización no va a estar bien tarifada. Claro. Sí, no vale la pena hacerlo, digamos. Claro. Macarena, decinos cómo la gente que está escuchando, si se les quiere contactar a abogadas de salud,
Contame alguna forma de contactarse con ustedes. Nos pueden escribir por Instagram, que es Abogadas de Salud, OK, o si no, también nos pueden buscar en internet como Abogadas de Salud, Abogadas Mujeres de Salud.com.ar, y nos van a encontrar y ahí aparecen todas las formas para contactarnos, que tenemos WhatsApp y demás. Sí, y ahí está todo el mundo escribiendo y asesorándose respecto de todos estos temas. Macarena, muchísimas gracias por estos minutos en nuestro programa. Te mando un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Señoras y señores, Macarena Fragueiro Frías, abogada de la UBA, especialista en Derecho de Salud en Radio Ocupas.